muchos ejercicios, muchos circuitos no solo se pueden resolver con la ecuación de la ley de Ohm que estuvimos trabajando la semana pasada. Entonces, para ello, Kirchhoff establece dos leyes que permiten analizar los circuitos de una manera mucho más sencilla. Es decir, circuitos complejos es muy difícil analizarlos únicamente utilizando la ley de Ohm. Entonces, Ok. utilizamos estas dos leyes para poder resolver estos circuitos. La primera ley de Kirchhoff, que también se conoce como ley de nodos, establece lo siguiente. Dice que la suma de corrientes que entra a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de dicho nodo, que lo podemos ver de forma equivalente como la suma de todas esas corrientes que relacionan a un nodo son iguales a cero, es decir, la suma de las corrientes que salen más las que entran va a dar una sumatoria de cero. ¿Listo? Ok. Ujú. Matemáticamente dice esto, dice, la sumatoria de las corrientes que entran son igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces vamos a hacer un ejemplo para entender un poco más lo que nos quiere decir Kirchhoff con esta primera ley. Entonces tenemos aquí un circuito. Tenemos la fuente de voltaje, en este caso son 32 voltios. Tenemos una resistencia de 4 ohmios. Tenemos dos resistencias que se encuentran en paralelo entre ellas, una de 4 ohmios y otra de 2 ohmios. Ese es el circuito que tenemos para el ejemplo. Entonces, nosotros tomamos los nodos. Entonces, vean, esto es un nodo. Fíjense que aquí entra una corriente y de él salen corrientes. ¿Listo? Esto no lo podemos tomar como un Ujú. nodo. Realmente no tiene sentido porque la que entra pues sería la misma que sale. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Igual este pues tampoco porque vea, la que entra pues sería la misma que sale. Entonces como que ahí no hay mucho que hacer. ¿Listo? Entonces, Ok. en este caso, por ejemplo, si tuviésemos otra resistencia acá en paralelo, entonces estableceríamos otro nodo aquí. Entonces tendríamos esta corriente que viene acá, una que viene por acá y otra que viene por acá. ¿Listo? Entonces, vean, entonces esta corriente que está produciendo la fuente viene por acá, que es esta misma I1. ¿Listo? Toda esta es la misma I1. Y esa corriente se va a dividir en estas dos ramas. Entonces por aquí va a haber una cantidad de corriente y por aquí va a haber otra cantidad de corriente. En este caso se nombró la corriente principal como I1, I2 e I3 son corrientes que provienen de I1. Entonces, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, la ley de nodos, dice que las corrientes que entran a un nodo, es decir, I1, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de dicho nodo. ¿Qué corrientes salen de este nodo? I2 e I3. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos acá? I1 es igual a I2 más I3. Entonces, en este caso, ya tenemos la ecuación principal. ¿Listo? De ahí, pues, obviamente tendríamos que obtener otras relaciones. Si tiene dudas, me puede interrumpir en cualquier momento. ¿Listo, Sebastián? Listo, profe, no, hasta ahora estoy entendiendo. Bueno, ahora vamos a aplicar ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, el voltaje, pues, es una diferencia de potencial, ¿listo? Recordemos que el voltaje se mide en dos puntos, ¿listo? Por ejemplo, acá en esta resistencia va a caer un voltaje. Ese voltaje, ¿cómo se mide? De este extremo hasta este extremo, es decir, de estos dos, sí, de estos dos extremos, ¿listo? Entonces, se establece un B1, un B2, un B3 o puede llamarlos como BX, BY, como usted guste, ¿listo? Entonces, vean, entonces este voltaje B1 sería, ya sabemos que sería igual a la corriente que atraviesa por la resistencia. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Listo? Así Ajá. podríamos tener B1, por ejemplo. Pero bueno, acá estamos en leyes de nodos, resolvemos el circuito basándonos más en corrientes que en cuestiones de voltaje. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es decir, I1 es igual a qué. Entonces, partimos de la ecuación de la ley de Ohm. Entonces decimos que la diferencia
es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Entonces hacemos eso. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Entonces, es este nodo, que este nodo es este mismo, vea, porque es un mismo cable. Entonces, vea, ¿listo? Vea menos este extremo de acá. Este extremo de acá son 32 voltios, ¿listo? Entonces, bueno, perdón, lo estoy haciendo al revés. Es 32 menos VA. Entonces, eso es B1, ¿listo? B1 es 32 menos VA, que es lo que dice acá, es la diferencia de potencial que cae sobre esta resistencia, que depende de la corriente I1. Entonces, aquí vamos a obtener esas variables I1, I2 e I3. Entonces, nuevamente, la diferencia de potencial, 32 voltios que vienen acá, menos este nodo VA. Sobre la resistencia, ¿cuál resistencia es? 4 ohmios. Ahí obtenemos I1. Entonces, algo importante, digamos, aquí como no estoy haciendo el circuito a mano, sino que ya lo tengo hecho, pues uno lo que hace primero es darle un sentido a las corrientes. Digamos, usted le entrega en este circuito solo con las resistencias, el voltaje, pero no con estos signos, ni estas corrientes, ni este VA. Entonces, usted mismo le da un nombre. Por ejemplo, busca los nodos y le da un nombre que usted desee a ese nodo. Luego establece las corrientes. Entonces, en este caso, yo establecí que esta se iba a llamar I1 y dije que esta corriente venía de aquí para allá. ¿Listo? Usted lo puede hacer, digamos, si usted quiere entrar en contradicción y dice que esta corriente, la principal viene de acá y se divide por estas dos, podría hacerse. Finalmente, lo que va a ocurrir es que le pueden dar corrientes negativas y lo que le va a indicar es que esas corrientes no, digamos, van en sentido contrario. Supongamos, si usted primero seleccionó que esta corriente venía hacia acá, entonces, y si le da negativa, significaba que iba al revés, que iba hacia este lado, ¿listo? Entonces, usted tiene que empezar a poner unos signos más y menos. En todos estos elementos resistivos, usted empieza a poner más y menos. Entonces, por el extremo donde entra la corriente, va a colocar un más. Y en el otro extremo, un menos. Lo que indica que va de un mayor potencial a un menor potencial. Igual acá, vea. Aquí establecimos que I2 venía hacia este sentido. Entonces, entra por un mayor potencial y sale por un menor potencial. Igual acá. Entra por un mayor potencial y sale por un menor potencial. Siempre es importante colocar estos signos más y menos para que usted pueda establecer correctamente la simbología. Entonces, por eso yo estoy haciendo 32 menos BA. Porque si yo colocase, por ejemplo, esta corriente al revés, digamos, usted puede establecer las corrientes como usted quiera. A la final, a lo último le va a dar lo mismo. Lo único es que esas corrientes le puede dar en signos contrarios que lo que nos diera en este caso. Que lo que le indica es que no, la estableció con la dirección que no es, va al revés. Y no significa que esté mal, no hay problema. Entonces, Ok, perfecto. entonces, si la colocáramos hacia esta dirección, por ejemplo, si hacia esta dirección, es decir, en sentido contrario hay uno, entonces sería un más acá y un menos acá. ¿Listo? Un término importante que no he resaltado acá. Una de las primeras cosas que uno hace con estos circuitos es colocar una tierra. Esa tierra comúnmente se coloca en la parte donde está el negativo. Entonces, todo este punto va a ser tierra. No es obligatorio. Las tierras, por ejemplo, usted la puede llegar a colocar acá, pero entonces eso dificulta el circuito. La idea es que sea más fácil establecer la tierra. Entonces, en este caso, si lo colocamos aquí, pues queda mucho más fácil. Y casi en todas las aplicaciones, siempre uno aterriza la tierra en el negativo, ¿listo? En el negativo de la fuente. Entonces, todo este nodo va a ser 0 voltios, ¿listo? Todo este nodo es 0 voltios. Por eso es que yo aquí dije que aquí hay 32 voltios, porque 32 menos 0, pues da 32. Por eso es que yo dije que este punto tenía 32. Listo, entonces continuemos. Vamos con... Profe, una pregunta, ¿y esa tierra afecta en el voltaje? O sea, es decir, digamos si yo en un circuito, hice mi circuito y yo le coloco la tierra, eh, ¿por esa tierra pasa corriente? O sea, o bueno, pasa corriente, no, Sí, más bien quiero decir, ¿pasa voltios? O sea, si uno la toca, ya digamos en lo físico, es que ¿conduce energía? para que
haya una diferencia, digamos, para que pase corriente, tiene que haber una diferencia de potencial. ¿Listo? Mm, Entonces listo, usted profe. tendría, digamos, para que usted sienta un corrientazo o algo, pues tendría que tocar, por ejemplo, este de acá y este de acá. Pero si usted toca la Ah, misma, pues no hay diferencia de potencial, a usted no le va a pasar nada. Es tocar, estaría tocando el mismo cable, no pasa nada. Es como si usted va y Ok. toca la conexión de su casa, usted seguramente se habrá dado cuenta que si usted toca solo uno de los dos orificios, no pasa nada. Pero si toca los dos, ahí sí le va a pasar corriente. Igual pasa acá. Ah, listo, profe. ¿Listo? Listo, listo. Listo. Ahora vamos a calcular la corriente I2. Entonces, la corriente I2 la obtenemos de la misma manera. Entonces, vea, el nodo por donde entra y el nodo por donde sale. Entonces, vea, este es este mismo, es un cable. Vea menos 0 voltios. Dijimos que todo esto era tierra y todo esto era 0 voltios. Entonces, vea menos 0, esa es la diferencia de potencial que está cayendo sobre esta resistencia. ¿Listo? Entonces, esa es la corriente I2 sobre, obviamente, sobre 4 ohmios. Recuerden que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y eso es lo que estamos haciendo. Reemplazamos. ¿Qué voltaje está cayendo? Vea menos 0 voltios. Luego, la R. ¿Cuál R es? En este caso son 4 ohmios. Ahí obtuvimos la ecuación I2. Obviamente, pues el 0 pues desaparece, ¿no? Entonces únicamente nos queda ujú. BA sobre 4 ohmios. Pasamos ahora con I3. I3 pasa por esta resistencia de 2 ohmios. Entonces, diferencia de potencial sobre esa resistencia sería BA, porque vean, todo esto es un mismo cable. Entonces, BA menos 0 voltios, porque aquí hay 0. BA menos 0 voltios. Sobre la resistencia, que en este caso es 2 ohmios, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las tres ecuaciones de las corrientes. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una combinación de esas corrientes para, digamos, perdón, vamos a combinar esas tres ecuaciones para resolver el sistema. ¿Listo? Entonces, vean, nosotros lo primero que hacemos entonces es reemplazar todos estos valores que obtuvimos, los vamos a reemplazar en la ecuación original, que es esta. Entonces, I1 es igual a I2 más I3. ¿I1 cuánto es? Esto que hay acá. Entonces, 32 voltios menos VA sobre 4 es igual a I2. ¿I2 dónde está? Acá. VA sobre 4 ohmios. I3, VA menos 2 ohmios, que es lo que está acá. ¿Listo? Listo, Digamos, profe, entendido. de aquí para adelante es básicamente matemáticas, es solo aplicar matemáticas. Entonces, por ejemplo, acá, entonces, simplemente lo que hice fue separar digamos, separé cada una de estas fracciones. Entonces, 32 sobre 4 y BA sobre 4. Y pues obviamente pues el signo correspondiente, que es menos. ¿Listo? Simplemente pues operé ahí para empezar a dejar todas las fracciones separadas y luego unirlas, digamos las que tienen el término común. Fíjese que todas estas tienen BA. Entonces la idea es ahorita Ujú. coger y unificar todas esas que tienen el B sub A. Entonces esto aquí lo dejamos quietico, a esto todavía no le hacemos nada. Entonces ahí está, no hicimos nada, solo separamos estas fracciones. Y acá lo que procede es lo siguiente. Entonces, paso este al otro lado a sumar, porque está restando. Entonces pasa al otro lado con signo opuesto, es decir, pasa a sumar. Entonces, vean, este obviamente se va a venir a sumar con este. Vean, son la misma fracción, los podemos sumar. Entonces, ¿cuánto nos da? Pues 2BA. ¿Listo? 2BA sobre 4 ohmios, porque tenemos dos de esas. Este Ok. y este. ¿Listo? Más lo que hay acá, BA sobre 2. Hasta ahí no hay ningún problema. Todo ha sido sencillo. Ahora aplicamos factor común. Entonces, sacamos este BA pues, de estas dos fracciones. Y entonces, ¿qué queda? Aquí queda el 2 y aquí queda un 1, ¿no? Entonces, BA por 2, pues BA, ahí está. BA por 1, ahí está, BA. Y pues los denominadores quedan normal. Ahora podemos proceder a despejar BA. ¿Listo?
Con ese BA ya luego lo reemplazamos en cada una de las ecuaciones de I1, I2 y 3 y obtenemos las corrientes. ¿Listo? Entonces mandamos este a dividir. Va a pasar a este lado a dividir. Entonces vean, aquí está 32 sobre 4 dividido esto. ¿Listo? Y aquí nada, ¿Listo? aquí seguimos aplicando matemática. Aquí no hacemos nada más. Vean, 2, digamos esto por ahora lo dejamos quietico, aquí arriba. Y aquí empezamos 2 por 2, 4 más 4 por 1. ¿Cuál más? El de este. 4 por 1, 4. Sobre la multiplicación de los denominadores. 4 por 2, 8. 8 ohmios al cuadrado. ¿Listo? Ok. Bien, aquí no hay nada más. Aquí lo que se hace entonces, sumamos. 4 más 4 da 8. 8 dividido entre 8, pues 1. ¿Listo? Entonces ahí lo dejé, 1. Únicamente pues lo escribí así, pues para dejarle que quedaba un ohmio. Un ohmio no, sino el símbolo ohmio quedaba abajo. Porque digamos, usted sumaba 4 más 4 ohmios, daba 8 ohmios. Se iba este ohmio de arriba y quedaba uno de estos abajo. ¿Listo? Bueno, Sí, y entiendo. aplicamos ley de la oreja. Entonces, 32 por un ohmio, aquí lo tenemos. Dividido entre 4 por 1. Aquí está. ¿Listo? Eso finalmente da 32 por 1, 32. 32 dividido entre 4 da 8. 4 por 8 da 32. 8 voltios. ¿Listo? Porque vea, este ohmio se fue con este ohmio. Y ya. Entonces, este punto, vea de acá, vale 8 voltios. ¿Listo? Ok. Ahí ya con ello. Entonces, si sabemos que aquí son 8 voltios, ¿cuánto vale B1? Si sabemos que esos son 8 voltios, Sí, si BA vale 8 voltios, ¿cuánto valdría B1? B1 sería 4 voltios. No, No, vea, espera. Hay que hallar la resistencia de no, nada, ese. vea, Ah, ya ok. tiene, aquí son 8 voltios. ¿Qué voltaje Sí, llega acá? 32. Entonces, ¿cuánto cae en B1? B1 es lo que cae acá. Si usted ya sabe que aquí son 32 y aquí hay 8, entonces, ¿cuánto está cayendo acá? 24 voltios. Sí, 24 voltios. Ujú, Listo. sí. Bueno, entonces empezamos a reemplazar este BA en estas ecuaciones. Entonces, empecemos por I1. Dice que 32 menos BA sobre 4. 32 menos BA, BA vale 8, entonces 32 menos 8, lo que acabamos de decir, 24 dividido entre 4 da 6 amperios. Entonces, por esta resistencia pasan 6 amperios. ¿Listo? Porque Ahora, los amperios es la unidad de medida de las resistencias. no, amperios es la unidad de medida de la corriente. Ah, Voltios ok, listo. del voltaje. Listo, Ohmios de la resistencia. Esto es ohmios, esto. listo, Ohmios profe. de esto. Esta es la de voltios y la corriente en A, que significa amperios. Listo, ¿Listo? profe. Bueno, pasamos entonces ahora bueno, continuamos. Ya tenemos I1. Vamos ahora a calcular I2. I2 es la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces, I2, hace rato pues hemos colocado la ecuación, es esta, BA sobre 4, reemplazamos BA. BA son 8 voltios. Entonces, 8 voltios dividido entre 4, eso da 2 amperios. Por esa resistencia pasan 2 amperios. Ahora, I3. I3, entonces sería lo que hay acá, que es esta, BA sobre 2 ohmios. Entonces, reemplazamos BA. BA son 8 voltios. 8 voltios dividido entre 2 ohmios da 4 amperios. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos las tres corrientes. Ya tenemos I1, I2 y 3. Esto de acá simplemente fue para corroborar que lo que hice está bien. Sabemos que Ok. I1 es 6 amperios. Entonces, dice que la corriente de I2 más I3 debe ser igual a la corriente que entra. Entonces, veamos, entonces la corriente que entra al nodo son 6 y la corriente que sale es I2 e I3. 2 más 4 da 6, entonces efectivamente sí. Entonces se comprueba que el ejercicio quedó correctamente. Si hay Listo. diferentes porque los cálculos quedaron mal, ¿cierto, profe? Sí, claro, sí, si le da 5 igual a Listo, 6 es porque le quedó algo mal. listo, profe. Listo, entonces
pasamos a la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, digamos en la práctica, digamos de circuitos eléctricos, comúnmente no vemos corrientes de amperios, comúnmente vemos unidades de miliamperios. Nosotros solemos usar resistencias más grandes, 100 ohmios, 200 ohmios, 1 kilo ohmio, 10 kilo ohmios, y las corrientes tienden a ser en unidades de miliamperios, incluso de microamperios. Entonces, no, digamos en esta materia al menos no es común que usted vea 2 amperios, 6 amperios. Esto ya es alta potencia, 6 amperios ya se considera alta potencia y aquí normalmente no trabajamos con esta cantidades tan grandes. Entonces, usted normalmente va a ver 10 miliamperios como resultado, 20 miliamperios, donde miliamperios son pues 10 a la menos 3, ¿no? Es como decir 0, digamos, un miliamperio es 0.001. ¿Listo? Amperios. 0.001 amperios es igual a un miliamperio. ¿Listo? Listo. Entonces es común ver, digamos, esas unidades pequeñas acá. Listo, pasemos a hablar de la segunda ley de Kirchhoff. Entonces la segunda ley de Kirchhoff es muy similar a la del voltaje. En este caso dice que las caídas de tensión en los elementos es igual a la tensión suministrada. Entonces, es decir, por ejemplo, si tenemos una fuente con unas resistencias, entonces la tensión que proporciona la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes que caen sobre todos sus elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, supongamos que esta resistencia no existe. ¿Listo? Solo estas dos. Entonces, estos 32 voltios van a caer entre B1 y B2. O sea, se van a, digamos, por ejemplo, esta le podrían caer 10 y a esta 22. El caso es que al sumar el voltaje B1 y B2 debería ser igual a 32 voltios. ¿Listo? Eso. Eso es lo que nos quiere decir. Y de forma equivalente, también lo podemos ver como la suma de todas las diferencias de potencial son iguales a cero. ¿Listo? Es decir, entonces si sumamos esta más esta más esta, pues va a dar igual a cero. ¿Listo? Entonces lo podemos ver de ambas maneras. Bueno, entonces hagamos un ejemplo para que veamos cómo es la situación. Este circuito obviamente termina siendo un poquito más complejo porque pues contiene más elementos. Bueno, entonces vean, entonces lo primero que usted hace, bueno, esto también usted lo va a conocer como mallas, ¿listo? Este lo conoce como nodos comúnmente y este lo va a conocer como mallas. Entonces lo primero que usted hace es, obviamente, pues coloca su resistencia, en este caso la podemos colocar acá, y, perdón, la resistencia no, la tierra, colocamos la La tierra, tierra. sí. Y lo segundo es colocar unas corrientes en los lazos, digamos, no es igual a como lo hacíamos acá, sino que ahora vamos a crear unas corrientes de lazo, esto le llamamos corrientes de lazo. Entonces, aquí hay un lazo, vea, esto es un lazo, ¿listo? Es un lazo cerrado. Sí. Y esto es otro lazo cerrado. Incluso usted podría aquí obtener otro lazo cerrado y usted podría calcular así también. Usted podría, vea, tomar una corriente así de este lazo. Lo podría hacer, no habría ningún problema. También lo podría hacer. Pero aquí es suficiente, con estas dos es suficiente. Si usted siente que en algún momento faltan más ecuaciones, entonces podría utilizar, crear otro lazo. Acá para este ejercicio no necesita más. Entonces, vean, colocamos una corriente de lazo aquí 1 y aquí una corriente de lazo y 2. Ahora entonces empecemos a resolverlo. Entonces, esta la vamos a llamar malla 1. Entonces empecemos. Vamos a aplicar la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. Entonces, la idea es que nosotros le damos dirección a las corrientes de acuerdo a las fuentes. Como, digamos, de forma convencional decimos que viene del más al menos. ¿Listo? Del más al menos. Entonces, la colocamos con esta dirección. Igual lo hicimos acá, de forma convencional. No, si lo coloca al revés, no es que le vaya a dar mal, igual le dará bien, solo que pueden darle signos diferentes. Entonces, igual acá, vea, del más al menos, vea. Del más salió la corriente, salió en esta dirección.
¿Listo? Porque finalmente esta corriente I2 y esta corriente I3 llegan por acá, se suman y por aquí pasa nuevamente I2. ¿Listo? Por este pedazo pasa nuevamente I2 y vuelve acá. ¿Listo? I2 no, perdón. Este I1. Vea, este I1 se dio en I2, I3 y este I2 e I3 pasan por acá, se suman y vuelve nuevamente a convertirse en I1. Porque la suma de estas dos, pues, es igual a I1. Claro. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a resolver la primera malla. Entonces, este voltaje, que es 3 voltios, listo. Si nosotros llegásemos a colocar de forma invertida esta corriente, esta fuente tendrá que ser negativa. ¿Listo? Recuerde la ley de signos. Entonces, va de más a menos. Entonces, si nosotros lo hacemos con esta dirección, que va de este símbolo al negativo, entonces lo ponemos positivo. Si usted llega a colocar, la coloca al revés, entonces tiene que cambiarle ese signo, ¿listo? Pero bueno, entonces 3 voltios menos la cantidad de voltajes que caen sobre los otros elementos. Entonces, vean, aquí cae un voltaje. Ese voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. ¿Qué corriente pasa por acá? 3 voltios. No, corriente. 2,5 ohmios. No, eso es resistencia. Perdón. Corriente. Corrientes I. eh, corrientes pero no sé cuánta corriente Y está 1. pasando. Es que todavía no Bueno, sabemos. pues Y 1. y uno, Es la pero tocaría corriente. hallar y uno, sí. Sí, entonces solo se coloca eso. Entonces la resistencia por la corriente. Entonces 2.5 por la corriente. Entonces acá está. Menos la de esta. Estas resistencias, fíjese que a esta resistencia le va a pasar una corriente distinta a la que pasaría a esta resistencia. Porque vean que no es la misma, como lo hemos visto ahorita, que venía una corriente acá y se dividían estas dos. Entonces, esta corriente que pasa acá no es esta misma I1, o sea, no es solo I1. Entonces, aquí hay que revisar qué corrientes pasa por esta resistencia. Entonces, viene I1 y por este lado viene I2. Esas corrientes van a atravesar esa resistencia. Entonces, colocamos R2, o sea, la resistencia, por la corriente. La corriente entonces va a ser la corriente de la malla, en este caso es I1, menos la corriente compartida, que es esta, menos Y I2. 2. ¿Listo? Todas esas resistencias que comparten corriente, siempre hay que hacer eso, hay que relacionar las corrientes. Por ejemplo, ¿esta tiene corriente compartida? R3 tiene. ¿Esa tiene corriente compartida? No. No tiene. Depende. Aquí solo Sí. I2. No, aquí solo pasa I2. Ahí no tiene nada Bueno, compartido. sí, ahí solamente pasa y dos, sí. Bueno, entonces esto es igual a 0. Listo. Ahora pues vamos, aquí únicamente aplico matemáticas, esto lo dejo quietico y aquí no únicamente empiezo 9 ohmios por I1, 9 ohmios por I2, por I2. Entonces la primera es negativa, la segunda es menos por menos más, que es este. ¿Listo? Y aquí simplemente sumo estas dos, perdón, sumo este I1 con este I1. ¿Listo? No la puedo sumar con I2 porque pues obviamente no, es como sumar 2x más 2y, no se puede. Entonces, Claro. bueno, sumamos estas dos. Entonces, menos 2.5 menos 9 da menos 11.5. Y lo otro se deja ahí quietico porque no hay nada más que hacer. Listo, ahí tenemos la primera ecuación. Pasamos ahora a la malla 2. Entonces, en la malla 2 tenemos lo siguiente. Entonces, empezamos. El voltaje, entonces vean, viene el más y va al menos. Ahí está bien. O también usted lo puede ver, yo creo que hasta una manera más sencilla de usted verlo puede ser, vea, toca menos más menos, más menos. Esos más y esos menos usted los colocaba de acuerdo a lo que yo le dije hace un rato. Entonces va de mayor potencial a menor potencial dependiendo de la dirección que usted coloque de las corrientes. Vea, esta corriente se Ok. estableció hacia este lado. Entonces usted coloca
Entonces, esta corriente pasa así, de izquierda a derecha. Entonces, coloca el más acá, mayor potencial, menor potencial. Y luego viene esta corriente I1 y viene por acá. Entonces, mayor potencial, menor potencial. ¿Listo? Ahora con I2. Entonces, por acá. Entonces, entra por mayor potencial y este sería el menor potencial. Sigue I2 por acá. Mayor potencial, menor potencial. ¿Listo? ¿Quién nos lo dice? Pues la corriente nos está dando esa dirección. Y acá lo puede ver como menos y más. Entonces, usted puede tomar los más menos como caía y el menos más como el positivo. Entonces, vea. Entonces, usted empieza, va más menos, digamos, está disminuyendo y este dice menos más en esta dirección como usted va. Entonces, dice más menos, menos más. Entonces, esta positiva y las otras negativas. ¿Listo? Pues, digamos, una manera que usted podría interpretar el circuito. Digamos, hay diferentes maneras de hacerlo. Con la que usted Ok. se sienta mejor lo puede hacer. Bueno, O sea, entonces, yo podría decir que en esa malla la corriente va a ir disminuyendo. no, no, la corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá, Ok. en estos dos. Pero la que pasa por acá sí es distinta, que es el equivalente con estas dos corrientes, porque recuerde que va Listo. I1 y viene I2 por acá. ¿Listo? Ujú. En realidad, esto aquí es digamos, es un método. ¿Listo? Eso es un método. Porque en la realidad puede que sea distinto, simplemente que estamos haciendo cálculos, pero en la realidad puede que esta corriente vaya al otro lado. Bueno, simplemente estamos como que nosotros idealizamos algo y ya con los resultados sabemos si va en esa dirección o va al revés, etcétera. Listo, entonces empezamos por aquí. Viene por menos más, viene la corriente así, menos más se encuentra 5 voltios, entonces positivo porque es menos más, y luego entra una resistencia más menos, entonces ya sabemos que esta es negativa porque va de más a menos, de acuerdo a la dirección, ¿no? Porque si, por ejemplo, esta corriente dijéramos que fuese así y topara un menos más en una resistencia, tendríamos que en ese caso decir, ah, no, entonces va positivo ese voltaje, ¿no? En este caso, ¿cómo va? Es negativo, porque va más menos. Entonces, 9 ohmios por la corriente. Entonces, como esta es una corriente compartida, pues toca decir I2 menos I1. ¿Listo? I2, que pues es la corriente de esa malla. Aquí está I2, menos la corriente compartida, que es esta, la de I1. Si nosotros llegásemos, por ejemplo, a colocar las corrientes, digamos, esta I2 así como está, y llegáramos a colocar I1 así, en esta dirección, es decir, sentido contrario, en ese caso, esas corrientes se sumarían. Entonces, sería R2 por I2 más I1, porque ambas vendrían a sumar, ambas vendrían en la misma dirección. ¿Listo? Pero en este caso, como esta va por acá y esta va en sentido contrario, entonces por eso se resta I1. ¿Y cuál resta cuál? Va a depender de la malla. Fíjense que cuando estábamos en esta malla, dijimos al contrario, I1 menos I2. ¿Listo? Acá está. Porque pues era en esa malla. Ahora como estamos en esta malla, entonces toca al revés. Primero va la corriente de la malla menos la corriente de la otra malla, que es Listo. esto que tenemos acá. Y nos queda el último de acá. Entonces, I2, aquí sí pasa I2, ¿listo? Acá pasa I2. I2 solo. Entonces, 6 por I2. Negativo, obviamente, porque pues digamos, las resistencias consumen voltaje. Entonces, aquí tenemos la ecuación. Ah, bueno, acá. Aquí tenemos la ecuación, ¿listo? Ahora, pues simplemente matemática. Entonces, este 9 por I2 y este 9 por I1 y aquí la tenemos. Y ahora pues sumamos este I2 con este I2 de acá. Entonces, menos 9 menos 6 da menos 15. Entonces, a 5 voltios, 9 ohmios de I1 menos 15 ohmios I2. Listo. Tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, esto forma un sistema de 2 por 2. Eso significa, tenemos dos ecuaciones, que es esta, una, dos ecuaciones, y tenemos dos incógnitas, I1 e I2, que son las mismas de acá. Esos sistemas se pueden resolver. Un sistema de estos se puede resolver si la misma cantidad de ecuaciones tiene la misma cantidad de incógnitas.
En el caso de que, por ejemplo, usted tuviera por aquí un I3 y siguiera con las mismas dos ecuaciones, no habría manera de resolver esas ecuaciones. Tendría usted que mirar cómo obtener una tercera ecuación para poder obtener, pues sí, para poder resolver el sistema. Entonces, nuevamente, la cantidad de ecuaciones tiene que coincidir con la cantidad de incógnitas. Entonces, nuevamente, dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, el sistema se puede resolver. Hay muchas maneras de resolver digamos, estas operaciones. Eso ya existe sustitución, existe igualación, existe determinantes. Existen varias maneras. Son como 5 métodos que usted puede resolver digamos, estas operaciones. ¿Cuál utilizar? El que usted desee, con el que usted se sienta más cómodo, el que usted considere que mejor le va. ¿Listo? En este caso, Listo. pues voy a utilizar pues lo más sencillo, que es despejar. Despejamos por aquí I2 de esta ecuación, voy a despejar I2. Entonces, vean. Entonces, este 9 ohmios lo dejamos ahí quietico y pasamos esto al otro lado con signo contrario. Entonces, este está positivo, pasa a restar. Y este que está negativo pasa al otro lado a sumar, que es este. ¿Listo? Ahora despejamos I2. Entonces mandamos este que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Quedó esto. ¿Listo? Eso quedó. Esto es igual a I2. Y ahora vamos a tomar este I2 que sacamos de esta ecuación y lo vamos a reemplazar acá. No puede usted tomar ese I2 y reemplazarlo acá mismo porque no tendría sentido de que usted despeje de la ecuación y vuelva y la introduzca a la misma ecuación, pues a la final no obtener nada, va a obtener 0 es igual a 0, por ejemplo. O sea, Sí, usted claro. reemplaza este resultado acá en esta ecuación, usted empieza a resolver todo esto y le va a dar 0 es igual a 0, no llega a nada. Entonces, este I2 tiene que reemplazarlo en la otra ecuación que usted tiene, que es esta. Entonces reemplazamos acá I2. Entonces vean, 5 voltios más 9 ohmios y 1 menos 15 ohmios por I2. I2 entonces lo vamos a reemplazar. ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Ve? Y aquí está. ¿Listo? Entonces digamos ahí ya vamos terminando el ejercicio. ¿Qué continúa ahora? Entonces lo que nos falta es matemática. Entonces esto por ahora lo dejamos quietico y empezamos a ir operando todo esto. Entonces aquí 15 por 3 da 45 y 45 dividido entre 9 da 5. ¿Listo? Da 5. Ahora continuamos. Bueno, y en este caso era menos por menos da más. Entonces te quedó con más. Siguiente, 15 por 11.5 y 1. Entonces 15 por 11.5, eso sí, no me lo sé. Entonces 15 por 11.5 dividido Dámelo. entre 9 a 19. 2,5. No, Ah, bueno, sí. 18.17 ohmios y 1. Ah, sí. ¿Qué signo es? Menos por más, pues da menos. ¿Listo? Bueno, listo. Listo, me acomodo. Aquí ya tenemos esta primera parte. Ahora, ¿qué procede? Ahora vamos entonces, miramos la ecuación y decimos, bueno, este se puede sumar con este, son solo numeritos sin variables, y este se puede sumar con este. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, 5 más 5 da 10 10. y 9 menos 19, 17, entonces daría menos 10,17. 10.17 y 1. Entonces, ahí obtuvimos, en este caso obtuvimos pues ya casi toda la ecuación. Solo nos falta pues despejar y 1. Solo nos falta despejar y 1. Y 1 sería igual, pues pasemos esto, digamos, al otro lado, puede ser. Entonces queda con signo positivo. Entonces sería 10, 10 a este lado y pasamos este a dividir. ¿Listo? Es decir, pasamos este al otro lado. Entonces quedó positivo acá, 10.17 por I1. Entonces, como está multiplicando este 10.17, lo vamos a pasar a dividir. Entonces pasó a dividir a 10, que es esto mismo que vemos acá. ¿Listo? Entonces, si tomamos y dividimos 10 dividido entre 10.17, pues vamos a obtener 0.98.
amperios. Esta es la corriente I1, esa corriente es esta. Entonces, esa corriente es la que pasa por este elemento. ¿Listo? Esa corriente pasa por esta resistencia de 2.5. Ahora, pues procedemos a obtener, pues, I2. ¿Listo? Vamos a obtener I2. I2, ¿cómo lo obtenemos? Pues vean, aquí teníamos una ecuación de I2 que hace rato la habíamos obtenido, que fue la que reemplazamos aquí en una ecuación. ¿Listo? Entonces tenemos Sí. esta corriente I2. Ahora lo que podemos hacer, entonces reemplacemos ese I1 que acabamos de obtener, vea, 0,98. Entonces tomamos esa ecuación y reemplazamos aquí. Y listo. Entonces vean, menos 3 voltios es esto mismo, más 11.5 por I1. I1 es 0.98 por 0.98, todo dividido entre 9. Esta operación da 0.92. Entonces, la corriente que pasa por esta resistencia de 6 ohmios es 0.92. ¿Cuánto es la corriente que pasa por R2? ¿Qué me dice usted? ¿Cuánto es la corriente que pasa por R2? Ahí sería, no sé si la sumatoria o la resta entre R1 y R3. O sea, ¿cómo así? Que no lo entendí. Eso, otra vez. Eso Sí, que acabo de decir. nosotros tuvimos el valor de I1 y el valor de I2 en amperios, ¿cierto? Sí, y 1 y 2 es en amperios, sí. Ajá. Y tú me estás preguntando a cuánto equivale R2, ¿cierto? La No, resistencia la 2. corriente que pasa por R2. No, pues Ah, R2, ok. R2 es 9 ohmios. Eso es fijo. R2 es 9 ohmios, R1 es 2,5 y R3 son 6 ohmios. Pregunto por la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces ahí sería la suma de las dos corrientes que obtuvimos. Sí, aunque no sería suma como está, vendría a ser la resta más bien. ¿Listo? Porque en Una va en I2 un la sentido y otra va en corriente, otro sentido. ajá, ok, listo. Entonces ahí se disminuiría. Entonces sería 0,92 amperios menos 0,98 amperios. ¿Eso da cuánto? Eso da Acá estoy 92 menos 0,98. 0.06. 0,06. 0.06 ganando y 1. Es decir, que Ujú. la corriente que va a pasar por acá va en esta dirección. ¿Listo? Yo sé que va en Listo. esta dirección y son 0.06. Si fuese al contrario, que esta, por ejemplo, hubiera dado 0,9 y esta 0,2, significaría que I2 es mayor. Entonces, el equivalente vendría a ser hacia acá, hacia este lado. Iría hacia este sentido la corriente que viene acá. Pero en Ok, este o caso, sea, la corriente que dé más alta en amperios es la dirección que predomina. en estas compartidas, sí. Sí, listo. Listo. Entonces, digamos, ahí habríamos terminado eh, la parte digamos, de los ejemplos de ley de Kirchhoff. Mm, ¿Hacemos otro ejercicio o ya siente que así está bien? Uy, profe, siento que es harta información, la Bueno, verdad. entonces hagamos uno del parcial. Le voy a hacer uno de aquí de los propuestos. Listo, profe. ¿Cuál quiere que haga? Bueno, esto es resistencia equivalente, eso Eh, ustedes ya lo saben hacer. Eh, sí. no, vea, este se resuelve por nodos. Vea, aquí solo, este se haría por nodos. Este lo podría hacer por ambas, pero aquí es más fácil también por nodos. Y esta sí, pues solo es un lazo. Aquí solo hay una corriente. Estos son sencillos, vea, este es muy sencillo. Esto solo es obtener las resistencias equivalentes. Entonces, no sé, ¿cuál de estos dos elegimos? Estos son como los dos más de pensar. Profe, pues yo creo que el segundo. Bueno, el segundo. Entonces, vean, hagámoslo por nodo, por nodos. Entonces, va a haber un nodo acá
y va a haber pues un nodo acá. Entonces, vamos a aterrizar la Tierra, ¿listo? Aterrizamos la Tierra acá. Entonces aquí está la Tierra. Y vean, esto de acá va a haber 0, 0, 0, 0 voltios. Todo esto es 0 voltios, ¿listo? Porque aterricé la Tierra aquí en el negativo de la fuente, ¿listo? Entonces todo Sí, esto es un señor. mismo cable, 0 voltios. Bueno, listo. Entonces, con ello, pues entonces aquí le colocamos un nombre a este nodo. Pongámosle también vea. Entonces, vea. Entonces, aquí esta llamémosle I1, I2. Bueno, no, más bien, sí. Y total será I1, I2 más I3. ¿Listo? Entonces, creámoslo acá. Entonces, a ver. Entonces, I total es igual a I1 más I2 más I3. ¿Listo? Eso es lo que pues, básicamente tenemos ahí. Listo. Y ahora empecemos a obtener I1, I2 y 3. Entonces, empecemos con I1. Más bien, copio y pego. Tenemos I1. I1 es igual a ¿qué? I1 es igual. I1 es este. I1, I2 y 3. I1 va a ser igual, pues, al voltaje que cae sobre la resistencia, sobre dicha resistencia. ¿Listo? Entonces, en este caso, tenemos voltaje de la resistencia sería VA menos 0 voltios. ¿Listo? Entonces, Ok. VA menos 0 voltios sobre la resistencia, que son 8, Sería 8 amperes. no, 8 ohmios. Ojo, 8 tiene, ohmios, perdón. lo he visto que falla mucho con lo de las unidades. Tiene que aprenderse las unidades bien. Qué pena, profe. Resistencia va con ohmios, corriente va con amperios y voltaje va con voltios. Y la potencia va con vatios. ¿Listo? La clase pasada Listo. nos la pasamos haciendo ejercicios con los Sí, estudiantes. señor. Eso fue lo que hicimos la clase. Listo. Obtengamos I2. Entonces, I2, ¿qué dice I2? I2 es esta, de acá. EA menos 0 voltios. ¿Por qué 0? Porque yo aterricé la Tierra acá. Todo esto es un cable, ¿listo? Eso es claro, ¿no? Ujú. Sí. EA menos 0 voltios. Sobre la resistencia. ¿Cuánto es? Sería 15 ohmios. 15 15 ohmios. ohmios. ¿Listo? Ahora obtengamos I3. En este caso es I2 lo que acabamos de hacer. Vamos por I3. Entonces I3 va a ser igual a también igual. VA menos 0 voltios. ¿Listo? Recuerde que aquí habría que colocarle un más, un menos, que más, un menos, que va en el sentido de la corriente. Entonces, VA menos 0 voltios sobre la resistencia. En este caso, la resistencia es de 20 ohms. 20 ohmios. Listo. Listo. Entonces, ahora, ¿qué procede? Vamos a obtener, bueno, esto queda finalmente, pues este 0 finalmente, pues queda así. Ah, bueno, sí, uno lo puede despejar de una vez. Pues, no es que es despeje, estoy quitando nomás el 0, un 0 no hace nada. ¿Listo? Es eso nomás. ¿Listo? Ahí lo único que nos falta, pues sencillamente es reemplazar I1, I2 y 3. Es empezar a utilizar estas ecuaciones acá. Entonces, vean, aquí tengo toda la ecuación y empiezo a reemplazar. Ah, Vean, profe. Y uno I1, tampoco le quitamos el 0. sí, pues ya sabemos que va sin el 0. Sobre 8. Entonces, vamos colocando todo esto. Y ya. Vean, sobre 8 más
VA sobre 15 más VA sobre 20. ¿Listo? Y entonces, pues, simplemente es empezar a operar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si tengo aquí una calculadora. Si no, entonces, esta sale así rápido, pero voy a ver si tengo por acá una calculadora. Acá yo también tengo una científica, profe, entonces, pues, ¿Listo? Entonces, vea. 1 sobre 8 más 1 sobre 15 más 1 sobre 20. Eso da 29. Bueno, está como mejor en el otro. A ver si lo puedo volver a ver. 29, eso da 29 VA 29, 120. ¿Listo? La corriente total es igual a ello. ¿Listo? Entonces, digamos, ahí ya tiene las corrientes. ¿Cuánto vale VA? ¿cuánto vale VA? VA es este nodo, todo este nodo. ¿Cuánto vale ese voltaje? 29 voltios. ¿Por qué 29? No, vea. No, aquí está diciendo que la corriente Ok. total, esta corriente es igual a 29 VA sobre 120. Le estoy preguntando, ¿cuánto vale VA? Sencillo. VA es todo este nodo. Aquí, porque ¿cuánto vale ese nodo? La profe, no sé. Pues vean, aquí va todo este nodo, vea, todo este nodo, todo esto. ¿Cuánto es? Pues 45. Porque esto es tierra, vea, esto es 45. Ah, ok, claro. Listo, profe. Igual que el de hace rato. Hace rato también nos dio lo mismo. Igualito. Pues 45 voltios sobre 120. Bueno, entonces sería 29 por 45 sobre 120. Entonces, 29 por 45 dio entre 120. Eso da 10,8. 10,8 amperios. ¿Listo? Esa es la corriente total de ese circuito. Esta es la corriente de acá. Y total, la Ok. corriente viene de acá. ¿Listo?